Bien, ya estamos de regreso con nuestro programa Junto Cinemas, por supuesto, junto a Francisca, que ella tiene la palabra de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, yo pensando en el tema de esta semana, y la verdad es que el tema en el que vamos a tocar hoy día, vamos a hablar sobre el poder del casting y las grandes actuaciones, las grandes performances de actores y actrices en el cine, que han marcado la trayectoria también y han fijado la pauta para muchos otros actores y actrices durante la historia del cine. Algunas interpretaciones que han sido icónicas ya en la historia. Como por Vamos a ejemplo, empezar con la primera. Como por ejemplo, la primera, que creo que es una de las más icónicas y ha traspasado ya, es una actuación trascendental, que es la de Marlon Brando como Don Vito Corleone en El Padrino, la película de 1972. Y bueno, todos saben, Marlon Brando es un actor que tiene una personalidad bien complicada, bien compleja, y es la verdad que dominaba mucho, él tomaba el rol de sus personajes muy en serio, con una visión muy meticulosa de cómo interpretaba. Es un actor que básicamente tenía mucho poder de interpretación. Y a lo largo de la gran actuación que hizo como Don Vito Corleone, hay muchos datos curiosos dentro de su proceso y su desarrollo en el personaje. Como por ejemplo, él cuando hizo el casting de Don Vito Corleone, él usó unos algodones en la boca, en la mandíbula, porque quería darle este aspecto de jefe de la mafia como una cara de bulldog. Y finalmente, cuando él se quedó con el personaje, mandó a hacer unas prótesis en la boca para tener esta morfología en su cara. Además del maquillaje, además de toda la interpretación física, él subió a propósito de peso para interpretar a Don Vito Corleone. ¿Le gustó a usted, profesor, la interpretación de Marlon Brando? a ver, sí, mira, hay que partir con varias cosas del Padrino, que por ejemplo, él nunca quiso el rol del Padrino, porque querían a Robert De Niro como el Padrino, ¿ya? Y después, buscando, llega, bueno, Robert De Niro fue uno de los candidatos, ¿ah? Hubo muchos candidatos. Finalmente se quedan con el Padrino y, bueno, alguna vez leí, yo no sé si será real o no, que casi por descarte queda Marlon Brando. Sí, él aporta mucho y hay una escena donde es una escena totalmente creada por él, que es la escena inicial cuando llega el dueño de la funeraria, ¿cierto?, a hablar con él para pedirle un favor y él está con un gato negro en sus rodillas haciéndole cariño. Eso jamás estuvo en el guión, jamás estuvo en el storyboard, en ninguna parte, sino que había un gato en el estudio y que él lo toma y le empieza a hacer cariño y siguen rodando. Y quedó tan buena esa escena que fue imposible sacarlo. Y ahora el gato es casi un ícono dentro de la película con Marlon Brando. Eso es como un dato curioso. Ahora, sí, Marlon Brando con esta película como que consolida toda una carrera actoral que tenía muy bien sedimentada desde mucho antes. O sea, él venía con una fama, ¿ya? Fama no solamente actoral, sino que fama de ser complicado, fama que tenía un genio que no se podía tratar directamente con él. Pero aquí en El Padrino lo consolida y lo catapulta a un nuevo estadio donde, bueno, ya pasa a ser un inmortal. Y de hecho, lo hace en una película que es considerada como el segundo mejor guión de la historia del cine. Entonces, él queda dentro de una categoría superlativa dentro de la actuación. Y eso que tú dices de los algodones es totalmente cierto, porque necesitaban que tuviera una voz distinta, diferente, y sí, toda la película, todas las escenas de él fueron grabadas o filmadas en esa época con unos algodones dentro de su boca para dar ese aspecto que tenía el Padrino. Bueno, eso entre muchas otras cosas. Yo creo que es una gran acción que también, película que estuvo nominada a 10 premios Oscar, aunque finalmente solamente quedó nominada a 9, porque tú sabes que la música de Nino Rota, que también fue seleccionada como mejor banda sonora, la habían utilizado, no me recuerdo en este momento si el año 58 sí, me parece que 58 había sido en la película Fortune, y por eso hubo que sacarla de la nominación. Pero primero eran 10 y quedaron finalmente 9, de los cuales ganó 3, Francisca. Era una película del mismo compositor que estaba nominado, pero ya no se consideraba original. Así es. Marlon Brando tomó mucha inspiración
de un jefe de mafia real, un irlandés americano que es Frank Costello. En él se inspiró también para hacer esta voz rasposa que es tan característica del personaje. Y él, gracias debido a las nominaciones, de hecho, él ganó ese año como el premio a mejor actor de la Academia, pero él se negó a recibir el premio, y también está esa famosa escena en los premios Oscar cuando él manda a esta nativa americana a no recibir el premio por él, en protesta al trato que se le daba a los nativos americanos en la industria. Sí, ahora, estudiosos del cine dicen que esa fue una niñería de Marlon Brando, que no ganó nada, que si no perdió más que ganó. Bueno, a propósito de eso, la india Cherokee, tengo entendido que era, murió el año pasado, que ahí se comentó harto de esto. Y bueno, él era como un rebelde, ya, era rebelde, Marlon Brandon era llevado a su idea, y fue una forma de protestar, pero que todo el mundo dice que se equivocó. Dicen, los que estudian la vida de Marlon Brandon dicen que se equivocó en ese aspecto. No sé de cuánto verdad será, si será o no será, le habrá afectado. No creo que le haya afectado, porque después hizo igual grandes películas, pero interesante lo que aportó Marlon Brandon, gran actuación, una gran actuación, y donde demuestra que un actor con calidad puede hacer películas con una breve indicación. Coppola, por ejemplo, le decía, tienes que ponerte en tal parte y hacer tal cosa. Él lo cumplía, pero le agregaba de su cosecha, y ya también se comenta que no podía, el director no podía sacar la escena, mejorarla, como otras veces dice, ¿por qué hiciste tal cosa? No, aquí quedaba también que le daba un plus, que es lo que pasa un poco con Robert De Niro también. Entonces, eso también se habla de la película El Padrino principalmente. Bueno, y a propósito, profe, de que usted nombra a Robert De Niro, también vamos a mencionar la actuación de Robert De Niro en Taxi Driver, y vamos a nombrar algunos de los datos curiosos en su interpretación, que también fue una interpretación muy galardonada y muy bien recibida por todos los críticos. ¿Qué podemos decir de esta actuación, profe, de Robert De Niro? ¿A usted le gustó también? A mí me encanta la película de Taxi Driver. Me gusta mucho. Bueno, esta película, El Padrino, bueno, El Padrino he visto no sé cuántas veces, Taxi Driver otro tanto. Bueno, Taxi Driver es una película que de buena primera es difícil, pero después cuando tú la has visto varias veces ya te das cuenta más o menos hacia dónde va esa. Bueno, cuando uno va al cine por primera vez se encuentra con lo que es. Bueno, yo creo que aquí en esta película Robert De Niro demuestra su capacidad actoral, la cual le da para actuar en películas como esta, como Taxi Driver, como, como películas como El Pasante de Moda, una película súper liviana que están dándole la tele cada rato ahora, ¿cierto? Con la Hathaway. O sea, él es un actor camaleónico. O sea, si el director le dice, mira, tienes que hacer esto como en Taxi Driver, tienes que hacer esto otro como en Pasante de la Moda, lo va a hacer. Y yo creo que eso es lo interesante de Robert De Niro. El hecho de hacer cine, vivir el cine e interpretar el cine, que eso yo creo que no todos los actores lo pueden hacer, porque muchos actores, como lo hemos comentado hace pocos días con Manuel Escobar, como Nicolas Cage, por ejemplo, pueden hacer un rol A, B o C, hablemos de terror, bélico o romántico, y va a ser el mismo rol, y va a ser la misma cara, y va a ser la misma voz. Ahora está de vampiro y es idéntico a No Ángel Enamorado, por ejemplo. Pero Robert De Niro, cuando Robert De Niro es Travis, ¿cierto? Es uno, y cuando el pasante de moda es otro. O sea, eso te demuestra que son grandes actores. Bueno, también han pasado hartos años entre la actuación de Travis Blake, Bike, a la actuación del pasante de moda, porque está bastante mayor. Pero Robert De Niro, él para insertarse en este personaje de taxista, él trabajó durante un mes, 15 horas diarias como taxista para meterse en el personaje, para palpar bien las emociones, lo que sentía, lo que era ser parte de ese oficio. Y ahí nos da también una impresión de lo profesional que es Robert De Niro, y al punto y al extremo de tomarse el rol muy, muy, muy en serio. Las actuaciones también, nuevamente, como buen actor, él también hace muchas escenas improvisadas. En la parte, una de las escenas más famosas de Taxi Driver, que es cuando se habla a sí mismo en el espejo, y dice, "Are you talking to me?". Esa escena también fue completamente improvisada, porque en el guión solamente decía, te miras al espejo, y toda esa escena fue de su cosecha.
Es lo que hablábamos con Marlon Brando, que siempre los grandes actores tienen un aporte, a diferencia de los actores que no son grandes, que quieren aportar y de repente al aportar disminuyen o le recortan al guión o a lo que tenían que hacer o lo que tenían que hacer. Entonces, eso es la diferencia entre un gran actor y un actor del montón. Así es. Bueno, y para redondear de Taxi Driver, ya que estamos hablando de él, Taxi Driver fue una película que obtuvo 4 nominaciones a los premios Oscar, se encontraba mejor actor, mejor película, y consiguió 2 nominaciones también en los Globos de Oro, entonces también era como una favorita, ¿cierto? Y el año 2007, la AFI o la American Film Institute puso esta película en el número 52 de las mejores películas de la historia del cine. Eso es como algún dato anexo a la película, pero bueno, hay que ver la película, hay que hay que compararla y ver qué pasó en la proyección de esta, qué pasó con Robert De Niro y qué pasa con Jodie Foster, porque acuérdate que estaba Los primeros papeles de ahora, Jodie ¿qué Foster. habría pasado o qué hubiera pasado si Robert De Niro tiene a otra actriz en el rol de la niña? Porque también una buena actuación la hace sus partners, o sea, por eso hay un actor secundario que ahora se llama actores de apoyo o de rol secundario. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no es Jodie Foster, que es otra actriz? Quizás no hubiera sido tan emblemático, porque a mí también me gusta la actuación debutante de una de los debuts más importantes que tuvo Jodie Foster. Estaba súper joven en esa película, de haber tenido unos 18, 19 años más o menos la Jodie Foster cuando estaba interpretando ese papel, que era un papel muy crudo también, o sea, una interpretación de un personaje que era muy sufrido. Sí, además que es un personaje complicado, un personaje que te demuestra que, a ver, que la vida de él era por otro rumbo, que el taxista era como para estar en contacto con una sociedad que venía descendente, decayente, estaba una sociedad que estaba decayendo y él desde su eh, asiento y manubrio quería cambiar el mundo, cosa que no podía, pero ¿por qué cambiar el mundo? No porque él fuera una buena persona, sino que porque tenía un problema mental más grande. Y por lo mismo también Robert De Niro investigó mucho sobre enfermedades mentales para llevar a cabo el desarrollo de este personaje, que está muy ligado a eso también. Bueno, hay 2 ejemplos de 2 grandes actuaciones. Mira, interesante el tema que trajiste, Fran, pero si tú te das cuenta, vamos a tener que quedar hasta aquí en este día porque habría mucho más que hablar de otras películas, de otras actuaciones, pero como tú sabes, el tiempo es implacable. Así que te invito a que hagamos un alto y ya retornamos para seguir con 24 cuadros por segundo.